Imagina desaparecer en pleno vuelo, sin dejar restos confirmados, sin una tumba, sin una verdad definitiva. Durante décadas, el nombre de Amelia Earhart ha sido sinónimo de aventura, valentía y misterio. La mujer que desafió al cielo terminó convertida en uno de los mayores enigmas de la historia moderna. Pero lo que muchos no saben es que, muy lejos de estar cerrado, su caso sigue produciendo evidencia inquietante. Evidencia que apunta a una verdad mucho más compleja de lo que nos contaron. El 2 de julio de 1937, Amelia Earhart intentaba completar la hazaña más ambiciosa de su vida: dar la vuelta al mundo en avión siguiendo una ruta cercana al Ecuador. Junto a su navegante Fred Noonan, volaba un Lockheed Electra hacia la diminuta isla Howland, un punto casi invisible en el Océano Pacífico. Nunca llegaron. A las 8:43 de la mañana, el buque Itasca recibió el último mensaje confirmado de Amelia. Su voz sonaba tensa, decía estar volando sobre el área, pero no veía la isla. Después de eso, silencio. Horas más tarde el mundo escucharía una transmisión devastadora. El avión de Amelia Earhart podía haber caído al mar. Posición desconocida. Comenzó entonces la búsqueda más grande y costosa en la historia de la Marina estadounidense. Durante más de 2 semanas, barcos, aviones y equipos rastrearon más de 600.0 kilómetros cuadrados de océano. No encontraron nada, ni restos del avión, ni señales claras, ni cuerpos. Y ahí nació el misterio. Durante años, la versión oficial sostuvo que Amelia se quedó sin combustible y cayó al océano. Una explicación simple, limpia, inconveniente, pero profundamente insatisfactoria. Porque había un problema. Empezaron a surgir señales de radio posteriores a su desaparición. Transmisiones captadas por operadores civiles, mensajes fragmentados, coordenadas imposibles. Si el avión se había hundido, ¿quién estaba transmitiendo? Antes de continuar, si te apasionan los misterios reales, los casos sin resolver y las historias que la historia oficial no pudo explicar, suscríbete y deja tu like. Eso ayuda a que este contenido siga llegando más lejos. Décadas después, una teoría comenzó a ganar fuerza en Amelia Earhart. No cayó directamente al mar. Podría haber aterrizado de emergencia en un lugar llamado Nikumaroro, una isla deshabitada del Pacífico, entonces conocida como Isla Gardner, un arrecife plano visible desde el aire, el único sitio posible para un aterrizaje forzoso. En 1940, algo inquietante ocurrió allí. Un funcionario británico llamado Gerald Gallagher reportó el hallazgo de restos humanos parciales: huesos, un zapato femenino, otro masculino y una caja de sextante, una herramienta de navegación. En ese momento, un médico determinó que los huesos pertenecían a un hombre. El caso se archivó. Los restos se perdieron. Durante décadas, nadie volvió a mirar ese informe con seriedad, hasta que la tecnología alcanzó a la historia. En los últimos años, equipos de arqueólogos, científicos forenses y exploradores han regresado a Nikumaroro con una pregunta clara: ¿y si esos restos eran de Amelia? Estudios modernos reanalizaron las mediciones originales del médico de 1940 y llegaron a una conclusión inquietante. Las proporciones óseas coincidían más con una mujer de ascendencia europea que con un hombre. El pasado empezaba a resquebrajarse. Mientras tanto, en el océano, una figura legendaria entró en escena: Bob Ballard, el explorador que descubrió los restos del Titanic. Con tecnología de punta, robots submarinos y sonar de alta resolución, Ballard lideró una expedición para buscar el Electra de Amelia alrededor de Nikumaroro. La lógica era simple. Si el avión aterrizó en el arrecife, las mareas y el oleaje podrían haberlo arrastrado pendiente abajo, hacia profundidades extremas, un lugar que la tecnología antigua jamás pudo explorar. Durante décadas, los robots recorrieron el fondo marino en cañones, en pendientes, en estructuras volcánicas. Cualquier forma metálica era analizada con detalle obsesivo. El tiempo corría. El clima empeoraba y las opciones se agotaban. En tierra, otro equipo luchaba contra el reloj. Perros entrenados para detectar restos humanos señalaron zonas específicas de la isla. Lugares donde, según los animales, había habido presencia humana en el pasado. Excavaron. No encontraron huesos visibles. Pero eso no significaba nada definitivo. La ciencia forense moderna sabe que el cuerpo humano no siempre deja restos visibles. A veces, solo quedan rastros químicos en ADN degradado, huellas invisibles. Por eso, los investigadores tomaron muestras de suelo. Si Amelia murió allí, el suelo podría conservar fragmentos microscópicos de su identidad. Una apuesta mínima, pero poderosa. Mientras tanto, en un laboratorio de Florida, una antropóloga forense reconstruía un cráneo hallado años atrás en Tarawa, una isla cercana. Lo escaneó en 3D, replicó las mediciones del informe de 1940, comparó proporciones, algunas coincidían, otras no. El resultado era inquietante. No se podía descartar que perteneciera a Amelia, pero tampoco confirmarlo. El misterio resistía. Cada prueba parecía acercarse y alejarse al mismo tiempo.
las transmisiones de radio seguían siendo el elemento más perturbador. Algunas fueron trianguladas con tecnología moderna y apuntaban directamente a Nikumaroro. Si eran raíles, significaban una sola cosa: Anna Amelia Earhart sobrevivió al impacto inicial. Estuvo viva, intentó pedir ayuda, pero nadie llegó. Y aquí es donde el caso deja de ser solo un misterio histórico y se convierte en algo más oscuro. Porque si Amelia no murió en el océano, entonces el mundo creyó una historia incompleta durante casi un siglo. Si Amelia Earhart sobrevivió al impacto, entonces su historia no terminó en el cielo, terminó en tierra. Esa es la idea que durante décadas fue descartada, ridiculizada y empujada a los márgenes de la historia oficial. Una hipótesis incómoda, demasiado compleja para encajar en una explicación rápida, pero a medida que la evidencia moderna comenzó a acumularse, esa teoría dejó de parecer una fantasía y empezó a transformarse en una posibilidad inquietante, difícil de ignorar. Nikumaroro no es una isla amable. No hay ríos, no hay agua dulce permanente, no hay sombra suficiente para protegerse del sol implacable. No hay refugio real. Es un lugar que no perdona errores ni improvisaciones. Un lugar donde cada decisión puede marcar la diferencia entre vivir unos días más o desaparecer para siempre. Si Amelia Earhart y Fred Noonan lograron aterrizar allí, lo hicieron sin saber que estaban entrando en una carrera silenciosa contra el tiempo y contra el abandono absoluto. Las transmisiones de radio posteriores a su desaparición son uno de los pilares más inquietantes de todo el caso. Durante los días siguientes, al 2 de julio de 1937, decenas de personas afirmaron haber escuchado mensajes de auxilio. Algunas eran operadoras de radio experimentadas, otras simples radioaficionadas que, por casualidad, sintonizaron algo que nunca olvidaron. Varias transmisiones eran débiles, fragmentadas, angustiantes, pero coincidían en algo crucial. Solo podían haberse emitido si el avión estaba en tierra firme. Un avión hundido no transmite. Un avión en el fondo del océano guarda silencio. Los análisis modernos demostraron que esas frecuencias, cuando se estudian y se triangulan con tecnología actual, convergen en una zona muy concreta del Pacífico. Una zona donde Nikumaroro encaja con una precisión casi perturbadora. Si esas señales fueron reales, entonces Amelia no solo sobrevivió al impacto, luchó activamente por ser encontrada. Pero la ayuda nunca llegó. Cuando la Marina estadounidense sobrevoló la isla Gardner, el 9 de julio de 1937, una semana después de la desaparición, tomó una fotografía que se convertiría en una de las piezas más debatidas del rompecabezas. En ella, el piloto reportó señales de ocupación reciente, claros indicios de que alguien había estado allí no mucho tiempo atrás. Sin embargo, no se observó ningún avión. Durante años, esa imagen fue utilizada como argumento para desacreditar la teoría Nikumaroro. La pregunta parecía obvia: si Amelia estaba allí, ¿dónde estaba el Electra? La posible respuesta es tan simple como devastadora: la Asmery. Los expertos creen que el avión pudo haber permanecido varios días sobre el arrecife. Tiempo suficiente para transmitir señales de auxilio. Tiempo suficiente para que Amelia intentara desesperadamente comunicarse con el mundo. Pero el oleaje constante, combinado con mareas altas y corrientes implacables, pudo haberlo arrastrado lentamente hacia el borde del arrecife. Y luego, hacia el abismo. Un descenso silencioso, irrecuperable e invisible. Cuando el avión ya no estaba, Amelia tampoco tenía forma de ser vista desde el aire. Desde arriba, Nikumaroro volvía a parecer una isla vacía, un punto perdido en la inmensidad del océano. En tierra, las excavaciones arqueológicas comenzaron a contar una historia fragmentada. Fogataus improvisadaus. Restos de herramientas en fragmentos de metal, objetos que claramente no pertenecían a la isla. Nada era concluyente por sí solo. Ninguna pieza gritaba prueba definitiva, pero juntas formaban un patrón. Anno inquiedent. Uno que sugería supervivencia. Los perros entrenados para detectar restos humanos marcaron zonas específicas. Lugares donde, según ellos, había habido presencia humana prolongada. No se encontraron huesos visibles. No se hallaron cuerpos, pero sí rastros químicos compatibles con descomposición humana. Décadas después, el clima tropical, la humedad y el paso del tiempo pudieron haber borrado cualquier evidencia directa. Por eso, la ciencia dio un último paso desesperado. Buscar ADN donde nadie lo había hecho antes, en el suelo, en los sedimentos, en fragmentos óseos degradados, en lo invisible. Los resultados fueron frustrantes. El ADN estaba demasiado dañado. El tiempo había hecho su trabajo con una precisión cruel. No hubo coincidencias definitivas, tampoco exclusiones totales. Otro resultado no concluyente. Otra puerta que se entreabría, sin cerrarse jamás. Y ese ha sido el patrón constante de todo el caso Amelia Earhart. Pruebas que apuntan en una dirección, indicios que se alinean, señales que sugieren algo más pero nunca lo suficiente para cerrar el círculo. Incluso el cráneo analizado en Florida, reconstruido digitalmente y comparado con fotografías de Amelia,
ofrecía una verdad incómoda. Algunas proporciones coincidían de manera sorprendente. La forma del ojo en la ceja, el ángulo del rostro, otras no encajaban a la estructura nasal. Ciertos marcadores dentales ausentes. ¿Era Amelia o solo otra víctima olvidada del Pacífico, absorbida por el mismo silencio? La ciencia no pudo dar una respuesta definitiva. Bob Ballard, tras semanas de exploración submarina alrededor de Nikumaroro, tampoco encontró el avión. Cientos de horas bajo el agua, kilómetros recorridos, cañones, pendientes, estructuras volcánicas, ninguna prueba irrefutable, ningún resto inconfundible del Electra. Y sin embargo, algo seguía molestándolo. Las transmisiones de radio. Ese detalle seguía haciendo ruido, tan persistente e incómodo, porque todo en el caso puede explicarse de una forma u otra, excepto eso. Si esas señales fueron reales, alguien estaba vivo, y ese alguien solo podía ser Amelia Earhart. Con el tiempo agotado y la expedición terminada, Ballard dejó Nikumaroro con una conclusión honesta. No había pruebas suficientes para cerrar el caso, pero tampoco había razones para descartarlo. El avión está en algún lugar, y mientras no aparezca, el misterio sigue abierto. Las teorías, por supuesto, no tardaron en multiplicarse, en algunas absurdas, otras inquietantes, en espionaje, en captura japonesa, ejecución secreta, cambio de identidad, una vida oculta bajo otro nombre, historias que dicen más sobre nuestra necesidad de respuestas que sobre la verdad misma. Pero hay algo que todas tienen en común. Ninguna ha sido probada. Quizá nunca sepamos exactamente cómo murió Amelia Earhart. Tal vez el océano guardó su secreto demasiado bien. O tal vez la respuesta esté aún enterrada, esperando ser encontrada por alguien que se niegue a aceptar el silencio como final. Y ahí es donde su historia deja de ser solo una desaparición. Se convierte en un legado, porque más allá del misterio, Amelia Earhart cambió el mundo. Demostró que las mujeres podían hacer lo que se propusieran, que el riesgo valía la pena, que vivir en grande era preferible a desaparecer sin haberlo intentado. Ella misma lo escribió antes de uno de sus vuelos más peligrosos. Dijo que estaba dispuesta a apostar al premio Mayo Ere, que, si tenía éxito, todo estaría bien y que si no, estaría feliz de estallar en medio de la aventura. Tal vez eso fue exactamente lo que hizo. Tal vez Amelia no fue derrotada por el océano, sino absorbida por la misma aventura que la definió. Y quizá, mientras seguimos buscando respuestas, lo más importante no sea cómo murió, sino cómo vivió, porque hay personas que desaparecen y hay otras que se convierten en eternas. Amelia Earhart pertenece a las segundas. Si este misterio te hizo cuestionar la historia oficial, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos explorando los enigmas reales, los casos sin resolver y las historias que el tiempo aún no ha podido cerrar. Porque mientras existan preguntas, la búsqueda nunca termina.